que va a hacer que Dios retire su protección y Dios retire su bendición del país, el cual Dios está favoreciendo en este momento, que es los Estados Unidos de América. Ahora, obviamente Estados Unidos ha estado cometiendo muchos errores y muchos pecados y se ha ido apartando de Dios, se ha ido apartando, y Dios también ha ido retirando su bendición paulatinamente. Por eso es que este país se encuentra en crisis. Sin embargo, Dios no ha retirado completamente su bendición de él. Cuando este país cometa esta abominación del asolamiento, tal y como leímos en algunas de las citas, vamos a presentar algunas de las citas que pusimos en esta mañana. Por ejemplo, el que se encuentra en el evento de los últimos días, página 136. El pueblo de Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, obviamente, por Dios, pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncian al protestantismo y apoyan al papado, la medida de su culpa se habrá completado, y entonces en los libros del cielo se registrará la palabra apostasía nacional. Es entonces que Dios va a comenzar entonces a derramar el ministerio de su ira. En el evento de los últimos días, página 136, leemos esta cita: como el acercamiento a los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía, está hablando acerca de la ley dominical, podrá ser para nosotros una señal de que llegó al límite la tolerancia de Dios. Dios va a retirar su bendición entonces de este país, Estados Unidos de América, y entonces va a comenzar obviamente la debacle. Por lo tanto, si la abominación del asolamiento corresponde con la ley dominical, entendemos que 1290 días antes tiene que ocurrir lo que llamamos, tiene que ser quitado el continuo. Bienaventurado el que espere, llega hasta 1335 días, 45 días más tarde serían los 1335 días. Y nos dimos cuenta que esto no podía ser simbólico, sino que tiene que ser como literal. La principal razón es que después de la abominación del asolamiento, después de la ley dominical, tendrían que pasar un total de 45 años si fuera día por año. También vimos que todo lo que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 11, es literal. Todo el contexto es literal. Los eventos literales, el ángel no utilizó símbolos para referirse a ninguno de los eventos que él mencionó acerca del futuro. Eso quiere decir que si el ángel no utilizó símbolos, estaba hablando en forma literal. Personas reales, estaba hablando de reyes, estaba hablando de países, incluso algunos mencionados por nombre. Ahora, los países muy del futuro, ni siquiera los mencionó por nombre, solamente se refirió a ellos como un rey del norte. Vamos a encontrar al rey del norte, un rey del sur, y luego mencionó acerca de matrimonios entre ellos, hijos, guerras entre los descendientes, y todo eso lo fue mencionando. Y obviamente todo fue en una forma literal, hasta que llegamos a los eventos importantes, donde menciona el tiempos, medio de un tiempo, y donde menciona los 1290 y los 1335 días. Por lo tanto, estos 1290 y 1335 días tendrían que ser también literales. Ahora avancemos, esto ya lo vimos. También vimos que el continuo tiene que ver con todo lo que se hace del santuario. Y les expliqué que desde mi punto de vista, el continuo es la iglesia adventista del séptimo día. Y les dije por qué. Les dije que todo lo que se hace en el santuario, tenía que ver con el tamid, o el continuo. Y que si el incienso era continuo, el fuego era continuo, los panes son continuos, la intercesión es continua, el sacrificio es continuo, entonces todo eso es el continuo. Tú no podías decir la intercesión de Jesús en el santuario es el continuo, como algunos teólogos dicen que la intercesión de Jesús es el continuo. Sí, pero la intercesión sacerdotal nada más es continuo. Sí, es cierto, es continuo, pero estás dejando fuera a los panes, estás dejando fuera el aceite, estás dejando fuera el fuego, estás dejando fuera obviamente al sacrificio, lo estás dejando fuera. Obviamente, si dices que es el sacrificio, estás dejando fuera todo lo demás. Si dices que es nada más los panes, estás dejando fuera todo lo demás. Para que todo esté involucrado, tenemos que decir que es el santuario. Y entonces tenemos que buscar qué cosa cumple en el tiempo del fin la función que el santuario cumplía. Ya nos dimos cuenta que esa función la cumple la iglesia. Dios puso al santuario en la tierra como una ilustración, como una maqueta, como una guía, para que cuando alguien quisiera saber cómo salvarse, todo lo que tenía que hacer esa persona era venir al santuario y ver todo lo que ocurría en el santuario, y al ver todo lo que ocurría en el santuario, esa persona llegaba a la conclusión de que así te puedes salvar. Por lo tanto, en el tiempo del fin Dios tiene que tener algo similar, y nos dimos cuenta que es la iglesia adventista la que cumple esa misión.
La iglesia adventista, cuando alguien viene a la iglesia adventista, la persona entiende qué tiene que hacer para salvarse, entiende cómo vivir, entiende qué es lo que Dios espera de él, entiende todas las doctrinas de la iglesia, obviamente, y a través de eso nos dimos cuenta que hay otras iglesias también que tienen santuarios, pero sus santuarios son santuarios adulterados. Por eso hay que destruir al continuo. El continuo es el único santuario que realmente está en la forma como debe estar. Ahora viene la pregunta: ¿y qué quiere decir bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días? Ok, el Señor Jesús dijo algo muy importante acerca de eso. Él dijo que Él tenía otras ovejas que no están en este redil, y a esas ovejas les conviene traerlas para que sean un rebaño y un pastor. También Apocalipsis 18, y quiero hablarte, no te voy a hablar mucho acerca de Apocalipsis 18, tiene una parte importante donde habla acerca de la caída de Babilonia y dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, dando a entender que hay mucho pueblo de Dios en Babilonia. Estamos hablando de todas las iglesias, y el Espíritu de Profecía también nos dice que la mayoría, escuchen bien, la mayoría del pueblo de Dios todavía no ha pisado una iglesia adventista. Interesante. Estamos hablando de personas que asisten a una iglesia bautista, ¿entiende? La iglesia bautista es una iglesia falsa. Lo mismo ocurre con la iglesia metodista, con la iglesia anglicana, con la iglesia presbiteriana. Pero muchas de las personas que asisten a esas iglesias son verdaderos hijos de Dios. Esas personas tienen que escuchar el fuerte pregón dado por aquellos que reciban la lluvia tardía. Y el pueblo de Dios, cuando escuchen el llamado a salir de Babilonia, van a salir. Y entonces vamos a tener por fin al rebaño todo junto. Las ovejas que no están en esta redil se van a unir. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque lo que yo creo, y ahorita se los voy a mostrar, es que el final de los 1335 días es el momento cuando todo el pueblo de Dios, estoy hablando de todos los verdaderos hijos de Dios, los que no están en la iglesia adventista y los que están en ella, los que están en otras iglesias, entendiendo claramente que la iglesia adventista posee la verdad, o que el mensaje adventista es la verdad, esas personas van a salir. Y en ese momento se cumple, vamos a decir, el grupo exacto que Dios está esperando de sus hijos, todos fuera de Babilonia. Y una vez que el pueblo ya se acabó el esparcimiento, dice Daniel, cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, mira, vamos a ver, vamos al libro de Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Y vamos a leer la última parte del versículo 7. Daniel 12:7, la última parte te dice que el punto de partida para las maravillas del capítulo 12, que ahorita se lo voy a explicar porque estoy adelantándome un poquito, es precisamente el fin del esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Ahí está, mira, dice: y cuando se acabe, estoy en la segunda mitad del versículo 7, y cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el pueblo santo? El pueblo santo es el pueblo de Dios. ¿En dónde está esparcido? Está esparcido en todas las iglesias. Y obviamente te dice, cuando se acabe ese esparcimiento, estas cosas se van a cumplir. Obviamente, lo que el ángel te está diciendo es que cuando se acabe ese esparcimiento, ese es el punto de partida, o es el punto final. Para mí ese es el momento. Los 1335 días terminan cuando se acabó el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Ya tenemos a todo el grupo de personas vivas que se van a salvar. A partir de ahí, la gracia se puede acabar cuando Dios quiera. Es decir, estos 1335 días no te dicen cuándo se acaba la gracia, pero te ponen en un punto en el que estás muy cerca de que se acabe la gracia. ¿Ok? Ahora, veamos cómo llegamos a estos 1290 días. ¿Qué es lo que va a producir que ocurra lo que el ángel dijo? Veamos lo que el ángel dijo una vez más, véanlo. Vamos a Daniel capítulo 12, versículos 11 al 12. Dice ahí: desde el tiempo en que fuera quitado el continuo hasta la abominación de la espantosa o desoladora, habrán 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. ¿Cómo vamos a llegar a este punto? Para eso tenemos que leer Daniel 11. ¿Está bien? Ahora vamos a Daniel 11. Daniel 11, obviamente, pónganse Daniel 11, capítulo 11, versículo 1 si quieren. Déjenme. Daniel 11 comienza en el imperio persa.
Tal vez tengo que ubicarlos desde el capítulo 12. Vamos a ver. Daniel 11 comienza en el imperio persa y termina en el momento en el que el Señor Jesús viene a la tierra por segunda vez. Una vez más. Daniel 11 comienza en Persia. Estamos hablando del 339 a.C. y termina en el momento en el que Cristo venga. Eso quiere decir que tú y yo de alguna manera estamos viviendo en algún lugar de Daniel 11. ¿Ok? Veamos. Comienza en el imperio persa. Comienza antes de Cristo y termina cuando Cristo venga. Ahora, ¿por qué sé que termina cuando Cristo venga? Porque Daniel 11 y 12 es el mismo. O sea, realmente no debería haber una división de capítulos ahí. Es la misma visión, es parte de la misma plática. Y el mismo ángel continúa en Daniel 12. Mira dónde empieza Daniel 12. Daniel 12 dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel. Ahora te hago una pregunta. ¿Miguel es una persona simbólica? Te pregunto una vez más. ¿Miguel es una persona simbólica? ¿Había alguien que se llamara Miguel físicamente en esa época? ¿Cómo se llamaba el ángel que estaba a favor del pueblo de Dios en esa época, en la época de Daniel? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Miguel. ¿Ok? O sea, esa es una persona súper extra archirrecontra, literal. Estamos hablando de Jesús antes de ser humano. En esa época, cuando Daniel está teniendo la visión, Miguel es una persona real. Noten que no utilizó ningún tipo de personaje fantasioso. No, utilizó incluso un nombre de una persona, un nombre de pila. Le dijo: mira, Miguel se va a levantar. Dice: en aquel tiempo se va a levantar Miguel. Noten que el ángel continúa en su hablar en forma literal. El ángel dice: se va a levantar Miguel, el gran príncipe que está a favor de los hijos de tu pueblo. Tampoco utilizó ningún símbolo para referirse a los judíos. Dijo: los hijos de tu pueblo. ¿De qué pueblo era Daniel? Era judío. Entonces le está diciendo: ok, Miguel, que es una persona real, ahí está, mira, si lo quieres, ahí está Miguel. Ese es Miguel. Miguel se va a levantar en ese tiempo, en esa época, al final de la historia, se va a levantar Miguel. Él ha estado a favor de los hijos de tu pueblo. Y en ese tiempo va a ser un tiempo de angustia cual nunca ha habido. Esa palabra Jesús también la utilizó al decir que va a venir un tiempo de angustia cual nunca ha habido. ¿Qué símbolo hay en eso? El tiempo de angustia cual nunca ha habido. ¿Cómo le decimos el tiempo de angustia cual nunca ha habido? ¿Cuál es? Pues el tiempo de angustia de Jacob. Pero es el tiempo de angustia cual nunca ha habido. O sea, no hay ningún símbolo en eso. El ángel sigue sin utilizar símbolos. Será tiempo de angustia cual nunca ha habido. Dice: desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo va a ser libertado tu pueblo. Todas las personas que estén anotados en el libro de la vida, esas se van a salvar. Nota que el ángel sigue en su hablar literal, no está utilizando ningún tipo de símbolos. Y los que están dormidos en el polvo de la tierra, ahora pregunto, ¿el estar dormido es algún tipo de símbolo? No. Tampoco es un tipo de símbolo. Cuando el Señor Jesús se encontró con la hija de Jairo, que estaba muerta, ¿qué dijo? ¿Cómo dijo que estaba? Solo duerme. Y cuando te encuentras en la Biblia, más de 60 veces en la Biblia, te vas a encontrar que en la Biblia, en historia, donde sea, cuando alguien se moría, decían: durmió con sus padres, duerme en el polvo, están dormidos, van a despertar. Cuando Jesús se refirió a la muerte de Lázaro, ¿cómo se refirió a él? Lázaro, nuestro amigo, ¿cómo está? Dormido. Está dormido. Entonces están dormidos. Y dice ahí: los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel, no te preocupes, cierra estas palabras, sella este libro. Van a pasar muchos, la gente va a andar muy apurada en aquel tiempo, y la ciencia se va a aumentar. Noten que no hay simbolismos, no hay simbolismos. No hay bestias, no hay cuernos, no hay ojos, no hay cosas raras, no hay animales, no hay símbolos. Y eso es lo que me desespera cuando yo hablo con algún teólogo por ahí. Te digo que tenía ese teólogo, le decía: deme algún símbolo, por favor. Deme uno aunque sea, uno chiquito aunque sea. Deme un símbolo aunque sea, alrededor de las fechas, en Daniel 11, en Daniel 12, deme uno, aunque sea uno chiquito, deme un símbolo. Y ahí lo está buscando. Dice: no hay, nomás los días.
O sea, usted me está diciendo que los días son simbólicos más porque quiere que sean simbólicos, pero no hay ningún símbolo alrededor. O sea, para él, los días tienen que ser simbólicos, pero ¿dónde dice que los días son simbólicos? Dame un símbolo alrededor de perdido para que tú digas, el contexto indica que son simbólicos. Si el contexto no tiene ningún símbolo, los días no son simbólicos, los días son literales. Pero bueno, no hay peor ciego que el que no se quiere dar cuenta. Pero bueno, adelantemos. El punto es este: todos estos eventos que coloqué aquí son eventos literales. Y el ángel te dice que el punto de partida de esos eventos, nota, estos eventos que tienen en común. Estos eventos que puse aquí son eventos que ocurren cuando se acaba la gracia. Estos eventos ocurren cuando ya se acabó la gracia. ¿Cuándo se va a levantar Miguel? ¿Qué está haciendo Miguel? Que ahora se llama Jesús. ¿Qué está haciendo en este momento Jesús? Jesús está intercediendo por nosotros. Cuando se levanta, ¿por qué se levanta? Porque ya dejó de interceder. ¿Y por qué dejó de interceder? Porque ya se completó el número de personas que se van a salvar. Ya se acabó el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Entonces, estos eventos parten desde el momento en el que se acaba el escuadrón del pueblo santo, se acaba el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Por lo tanto, el otro periodo tiene que terminar justamente cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Ahora veamos entonces, ya vimos que Daniel 11 comienza desde Persia y termina en el momento en el que Miguel se levanta. Ahora veamos, ubiquemos entonces Daniel 11. Daniel 11, tú lo vas a encontrar, comienza en Persia. Daniel 11, mira. Daniel 11 comienza en Persia, versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. Y aquí va a haber, obviamente, 3 reyes en Persia. Me adelanto. Me voy a la parte importante. Esos 3 reyes en Persia, los cuales estaba hablando de Cambises, estaba hablando del falso Esmerde y estaba hablando de Jerjes. Y obviamente el cuarto, que es Asuero, dice, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos, y va a pelear contra el rey de Grecia, en este caso el rey de Jabal. Miren, hermanos, no creo que ustedes me aguanten Daniel 11. Está aburridísimo. Así que voy a hacer algo. Me voy a brincar toda la parte histórica, me voy a brincar Medo-Persia, y me voy a brincar Roma, y me voy a brincar Cleopatra, y me voy a brincar todo eso. Y me voy a ir a la parte que nos interesa, Estados Unidos y el papado. Lo que ustedes están viendo con sus propios ojos. ¿Les parece bien? Para ver cuándo empiezan los problemas para nosotros. Entonces me brinco toda la historia de Roma, todo eso. ¿Dónde aparece, vamos a decir así, ya la parte importante para nosotros? Para eso me voy a brincar todo esto. Vámonos. Me brinco toda la historia. Y yo creo que aquí. Vámonos al versículo 25. Daniel 11, 25. Ubíquese todos en Daniel 11, 25. Noten que estamos viendo de forma histórica. Daniel 11 empezó en Persia y va a terminar en la venida de Cristo. Nos estamos brincando todo el principio de Daniel 11 y nos estamos yendo a la parte importante porque nomás tengo 1 hora, así que le damos. Dice ahí, estamos en el versículo 25. A partir de ahí vamos a empezar. Tal vez te tendría que decir el versículo 21, ahí es donde surge el papado. El papado toma el poder con halagos, versículo 21, y sucederá en su lugar un vil, al cual no le darán la honra del reino. El papado no es un rey, el papado no es un poder, no tiene la honra de ser un rey realmente, pero va a tomar el reino con halagos. El papado se encargó de tomar el reino con halagos, y entonces con los brazos de su inundación hará, dice ahí prácticamente, serán quebrantados todos, incluso va a ser quebrantado Jesús, el príncipe del pacto. ¿Ok? Pero bueno, vamos al versículo 25. En el versículo 25 surge Estados Unidos de América. ¿Quién surge? Estados Unidos de América es el último rey del norte. En Daniel 11 ustedes van a encontrar reyes del norte. Y es muy fácil, yo te pregunto, ¿cuál es el país del norte que está dominando el mundo en el fin del tiempo? Piénsalo, ¿cuál es el país del norte que está dominando el mundo? Estados Unidos, ni le busques, ya sabemos, es Estados Unidos, entonces démosle nombre.
El último rey del norte que domina el mundo es Estados Unidos. Entonces ahí está Estados Unidos. Estados Unidos surge. ¿Y qué hace Estados Unidos? Estados Unidos se alía con el papado. Y vamos a ver lo que dice el versículo 25. Versículo 25. Y despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del mediodía con muy grande ejército. Y ahorita voy a empezar a contar la historia. Ok. Estados Unidos de América, el último rey del norte, se entera que un señor llamado Saddam Hussein, ustedes saben quién es Saddam Hussein, ¿verdad que sí? ¿O no se acuerdan de Saddam Hussein? Ok. Saddam Hussein decidió anexarse a Kuwait como la provincia número 28 del reino de Irak. Ahora, el reino de Irak, que en la antigüedad sería Persia, y podemos poner algunos otros reinos ahí, van a quedar en el término de algo que le llamamos nosotros el mediodía. Te voy a explicar la palabra mediodía, ¿qué quiere decir eso? Mediodía quiere decir que están a la altura del Negev. Fíjate bien, pero ahorita te explico eso. Ok. El asunto es que Saddam Hussein, que era el rey, uno de los reyes de países del mediodía. Quiero hacer la diferencia entre un país del sur y un país del mediodía. En algunas versiones dice, levantará su corazón contra un rey del sur. Quiero decirte que la palabra que aparece ahí es la palabra Negev, que quiere decir a la altura del Negev. Por eso es que algunas versiones lo traducen como mediodía. No ponen sur, sino que ponen mediodía, dándote a entender que tiene que ser un país mediterráneo. País mediterráneo. Ok, Estados Unidos levanta su corazón contra un país del Mediterráneo. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que este rey del Mediterráneo, llamado Saddam Hussein, decidió anexarse a Kuwait para que fuera parte de su reino. Obviamente, ¿por qué? Porque Kuwait es el cuarto productor de petróleo del mundo. Aquí está Kuwait. Entonces, obviamente, todos estos países son países del mediodía. Estamos en la zona del mediodía. Kuwait, como no tenía un ejército, solamente es gobernado por sultanes, no tenía forma de defenderse de Saddam Hussein. Así que entonces tuvieron que, vamos a decir así, capitular. Saddam Hussein se apoderó de Kuwait. Y obviamente a Estados Unidos, que es el grandote, que es el rey del norte, el país más poderoso de la tierra, no le gustó que Irak, que es un enemigo de Estados Unidos, estuviese anexando a Kuwait. En ese momento comenzó entonces a hablar con sus aliados, específicamente los que tienen que ver con Europa. Estamos hablando del bloque de los 8. Y comenzó a hacer una guerra y los levantó a todos contra el rey del mediodía, en este caso contra el rey de Irak. Levantó a todos. ¿Y qué dice la Biblia que hizo? Estamos en Daniel 11, versículo 25. Y despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del Mediterráneo, en este caso Saddam Hussein, con grande ejército. Y el rey del Mediterráneo, en este caso Saddam Hussein, se moverá a la guerra con grande y muy fuerte ejército, pero no va a prevalecer porque lo van a traicionar. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Estados Unidos amenazó a Saddam Hussein dijo, pues aquí vamos a tener una guerra de cristianos contra musulmanes. Y yo le hago un llamado a todos los países musulmanes que se unan conmigo para pelear en contra del imperialista, ¿verdad? De los yanquis. Vamos a pelear en contra de los cristianos, en contra de los infieles. Vamos a pelear en contra de ellos. Y entonces hizo un llamado a todos los países musulmanes, que todos tienen un enemigo en común. Todos odian a Estados Unidos. Así que vamos a pelear en contra de Estados Unidos. Todos contra Estados Unidos. Todos los musulmanes, todos los islámicos. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó fue que ningún país islámico, aunque todos odian a Estados Unidos, se metió. Todos dejaron solo a Saddam Hussein. Le dijeron que sí, lo cuchilearon, vamos a decirlo en términos mexicanos, pero lo dejaron solo, lo abandonaron. Y tuvo que pelear Irak contra todos los países más poderosos de la tierra. Obviamente fue prácticamente derrotado. ¿Qué más dice la Biblia? Incluso dice la Biblia que se iban a unir contra él los mismos que participan de su pan. Dice el versículo 25. Porque lo van a traicionar. Versículo 26. Incluso los que comen del mismo pan que él come lo van a quebrantar, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos.
Ahora, ¿qué estamos aquí diciendo? Estamos diciendo que algún país que come del mismo pan. Ahora, ¿cuál es el pan que comía en esa época Saddam Hussein? ¿De dónde sacaba su pan? ¿De dónde sacaba su ganancia, su dinero? ¿De dónde lo obtenía? Del petróleo. Ahora veamos. Países que eran aliados de él. Pues estamos hablando de los países de la OPEP, países palestinos productores de petróleo. Entonces él dice, ok, los países de la OPEP, ¿qué tienen en común? Son países islámicos productores de petróleo. Comen del mismo pan, tienen la misma religión, la misma cultura que Irak. Él les pide a sus países que se unan con él. Ninguno se une con él. Incluso hay un miembro de la OPEP llamado Pakistán que come del mismo pan y que tiene la misma religión que ellos, que en vez de unirse con Saddam Hussein se unió con los aliados que pelearon contra él. Y aquí tenemos a un país que come del mismo pan, que lo traicionó y se peleó en contra de él. Interesante. Hasta aquí la Biblia parece ir dando sentido. Sigamos leyendo. Dice ahí, obviamente lo traicionarán. Incluso los que comen su pan le quebrantarán y su ejército será destruido y quedarán muchos muertos. Tú sabes, a esta guerra se le llamó la operación del desierto, la operación tormenta del desierto. Estados Unidos obtuvo una victoria completa, los aliados obtuvieron una victoria completa, Irak tuvo que retirarse, no murió Saddam Hussein, tuvo que retirarse destruido. Obviamente le prendieron fuego a los pozos de allá de Kuwait, y Estados Unidos le regresó, vamos a decir así, los pozos petroleros y las tierras a los sultanes, que son los dueños de Kuwait. Son personas muy ricas. Ahora te pregunto, ¿tú crees que Estados Unidos lo hizo nada por puro amor al arte y que les regaló sus ejércitos y esta guerra se la dio gratis a los sultanes? Por supuesto que no. Estos sultanes tuvieron que haber pagado una muy buena lana para que esto ocurriera. ¿Estás siguiendo hasta aquí? Ahora, ¿quién se enteró de ese pago? Pues nadie, porque estos son pagos que tienen que ver a través de los gobiernos. ¿Cuál fue el resultado? Dice la Biblia que después de esta guerra, el rey del norte, versículo 27, y el corazón de estos dos reyes, estamos hablando de George Bush, padre, que fue el de la tormenta del desierto, y estamos hablando de Saddam Hussein, estos dos reyes, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa tratarán mentiras, pero no servirá de nada, porque el plazo aún no ha llegado. A ver, veamos. Durante ese tiempo, las Naciones Unidas intervinieron y trataron de hacer que el presidente Bush se pusiera de acuerdo con Saddam Hussein. Saddam Hussein se retiró y entonces Estados Unidos comenzó a acusar a Saddam Hussein de estar haciendo armas masivas, de destrucción masiva, o armas biológicas, y empezaron ese dime y direte, y él a negarlo, y ahí estaban acusándose unos a otros. En la ONU unos decían una cosa, otros otra, bueno, puras mentiras, no sabían quién creer. Estaban ahí discutiendo. Finalmente vinieron unos emisarios, aquí están los emisarios que vinieron de la Casa Blanca a ver, obviamente, a Saddam Hussein, para ver si estaban cumpliendo con las partes del tratado, del haberse rendido en esa guerra, etcétera, etcétera. Dice ahí, van a tratar mentira, pero no servirá de nada. No servirá de nada, porque el plazo aún no ha venido. Versículo 28. Y el rey del norte volverá a su tierra con grande riqueza. ¿Qué dice la Biblia, versículo 28? Que el rey del norte regresará a su tierra con grande riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará pues y volverá a su tierra. ¿Qué pasó? Esta guerra tormenta del desierto la hizo George Bush padre. En esa época, George Bush padre obviamente obtiene la victoria en la tormenta del desierto, pero estaban en elecciones en Estados Unidos de América. En esa época estaba corriendo para ser presidente un señor llamado Bill Clinton. Ahora, Bill Clinton fue muy astuto. Él comenzó obviamente una campaña aprovechando que el presidente estaba muy ocupado en la guerra, en la tormenta del desierto. Cuando vinieron las elecciones, Bill Clinton derrota a George Bush justamente cuando acababa de obtener la victoria en la tormenta del desierto. Viene una gran cantidad de riqueza y Bill Clinton disfruta 2 periodos de gloria. Estamos hablando de 8 años, estamos hablando de 2 periodos en los que Estados Unidos fue
riquísimo en la época de Bill Clinton. La economía estuvo a lo máximo, había mucho dinero, había mucho trabajo, había muchas inversiones. Obviamente hubo una gran afluente de capital externo. Ya estamos entendiendo de dónde vino todo ese dinero. Todo ese capital externo llegó al país y en la época de Clinton hubo mucho dinero, hubo mucha bonanza. Ya estamos viendo que Bill Clinton estaba gastando el dinero que se había obtenido en la guerra, en la tormenta del desierto. Por eso dice allí, ahora, ¿qué pasó en la época de Bill Clinton? Siempre que los demócratas ganan, escúchalo bien, a la gente no les caen bien los republicanos, porque los republicanos son guerreros, son soldados, hacen mucha guerra, y son muy estrictos y son racistas. Por eso a la gente no les caen bien los republicanos. Pero los demócratas son lo contrario. Los demócratas son mentirosos. Déjame decirte que nunca los demócratas han hecho una amnistía para los latinos. Siempre la prometen y nunca la cumplen. Los únicos que han hecho amnistía para los latinos han sido republicanos. Estoy hablando, por ejemplo, Reagan lo hizo, Eisenhower lo hizo. Estamos hablando de republicanos. También lo hizo, Jimmy Carter lo hizo George Bush hijo, dando una amnistía para visas de trabajo H2B y R1. Fue la época en la que surge todo ese asunto. Y ahora Obama lo prometió y parece que ahora van a hacerlo, pero solamente para los niños que nacieron en Estados Unidos. Y lo está haciendo por presión política. Y quién sabe si lo vayan a hacer si pierde las elecciones, Esa es la cosa. Lo está haciendo porque está viendo que a lo mejor pierde las elecciones. Pero bueno, ese es otro asunto. Lo cierto es que siempre que los demócratas ganan, los homosexuales suben, la religión cristiana baja, y todo lo que tiene que ver con aborto y cosas en contra de Dios, los demócratas lo empujan. Es un partido contra Dios, definitivamente. Es un partido cuya idea es destronar a Dios, acabar con Dios y ser ateos, y todo lo que tiene que ver con libertinaje, ellos lo apoyan. Ellos están detrás de todo eso. Cuando llega Bill Clinton, ¿qué ocurrió? Bill Clinton lo primero que empezó a prohibir fue que se orara en las escuelas. ¿Ustedes han oído hablar de ese debate que hay en Estados Unidos? Ya era una costumbre en Estados Unidos. Se oraba en las escuelas. Antes de cualquier partido, antes de cualquier evento, se oraba. Pero entonces, al llegar Bill Clinton, eso se prohibió. Se prohibió que se orara en las escuelas. Ya no se puede orar en las escuelas. Después de eso, comenzó a hacer guerra contra los mandamientos que estaban en los edificios públicos de Estados Unidos. Había en los edificios públicos de Estados Unidos los mandamientos escritos, los 10 mandamientos. Y Bill Clinton comenzó a tratar de sacarlos de los edificios públicos. Todos los edificios públicos que tuvieran alguna referencia que tuviera que ver con Dios o la religión, comenzaron a ser sacados de los edificios públicos. ¿Qué dijo la Biblia que iba a pasar? Dice el versículo 28, y volverá a su tierra con grande riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, o sea, contra Dios, hará pues y se volverá a su tierra. ¿Qué siguió? Versículo 29, pero al tiempo señalado va a volver a pelear contra un país del Mediterráneo, y esta vez, la última vez que venga, no le va a ir como le fue en la primera. ¿Qué pasó? Se acabó la lana, disculpen la expresión. Y entonces surge la figura de George Bush hijo. Cuando George Bush hijo entra a la presidencia, se encuentra con un déficit. El déficit de Estados Unidos es impresionante. El total de los impuestos que Estados Unidos recoge en un año no alcanzan ni siquiera a pagar, vamos a decir así, no es el monto de la deuda, sino los intereses que la deuda produce. Ni siquiera pueden pagar. Así que Estados Unidos tiene que estar consiguiendo quien les esté dando. Estados Unidos es el país más endeudado de la tierra. Está endeudado hasta las cachas, vamos a decirlo así. Y entonces él llega y se encuentra con un déficit, no puede pagar, están todos endeudados. Y entonces comienza a buscar cuál es la fuente de riqueza. Él se da cuenta que la vez pasada hicieron guerra contra un productor de petróleo y obtuvieron una gran entrada de dinero. En este caso, obviamente Kuwait era el cuarto productor de petróleo. Bueno, pues ahora vamos a hacerle guerra al segundo productor de petróleo del mundo, que es Irak. Y obviamente había una cuenta pendiente con Irak. Aunque habían vencido a Irak, no habían matado a Saddam Hussein. Y ahora Estados Unidos busca
una causa, un motivo para pelear en contra de Irak. Obviamente viene el asunto de las Torres Gemelas, que todos ustedes vieron, que le permitió encontrar terroristas en donde a Estados Unidos se le antoje. Son su excusa para poder invadir el que se le antoje. Y después de eso, Estados Unidos ya empieza a hablar como dragón, porque ahora sí quieren meterse donde sea. Andan buscando culpables. Empiezan a acusar a Irak, que Irak está, vamos a decir así, solapando a los terroristas del mundo, que están siendo enemigos de él, que están produciendo armas de destrucción masiva. Y entonces empieza toda esa idea, y entonces comienza la guerra en contra de Irak. Estados Unidos vuelve al mediodía. Pero esta vez no le fue como en la primera. ¿Por qué? Cuando viene Estados Unidos a Irak, Estados Unidos vence a Irak muy rápido. Pero se encuentran que no había armas de destrucción masiva. Y cuando destruyen a Saddam Hussein y capturan a Saddam Hussein, se dan cuenta que Irak era muy diferente a Kuwait. En Kuwait, los dueños de la riqueza eran una gran cantidad de sultanes. Cuando Estados Unidos recuperó Kuwait, los sultanes estaban vivos y los sultanes le pagaron tributo a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos invade Kuwait, la única persona que era dueño de todo lo que había en Kuwait se llamaba Saddam Hussein. Cuando ellos le cortan la cabeza a Saddam Hussein, obviamente no había quien le pagara nada a Estados Unidos. ¿Quién se quedó con todo ese dinero, que es una gran cantidad de dinero, más que todo lo que tenían los sultanes de Kuwait? ¿Quién se quedó con todo ese dinero? Los bancos del mundo. Los bancos del mundo. ¿Y quiénes son dueños de los bancos del mundo? Se van a dar cuenta que casi todos los bancos del mundo tienen algo que ver con España. Ahora es interesante que España es la hija menor del papado. En otras palabras, el papado es el dueño de los bancos del mundo. El que obtuvo toda la riqueza es un enemigo de nosotros, un gran enemigo de nosotros. Lo interesante es que Estados Unidos se queda con un país sin cabeza, en anarquía, porque le cortaron la cabeza al líder, con un país empobrecido, de puros esclavos, vamos a decir, con un tremendos embroncados con toda la situación, sin dinero, sin poder sacar adelante el sistema, sin poder tener nada, y ahora con un terrible problema. No les fue como les fue en la primera. Y ahora Estados Unidos tiene un gran problema. Y dice ahí, regresemos a Daniel 11:25. Versículo 29. Al tiempo señalado vuelve contra el mediodía, el Mediterráneo, pero no será la postrera como le fue en la primera. Y quiero que noten que dijo la postrera, no dijo la segunda. Estados Unidos está buscando quién le pague los tacos, vamos a decirlo así. Está buscando quién pague los platos rotos. Está buscando. Y obviamente todos los países están así, yo no fui, nadie se quiere meter. Están buscando a otro país del sur, algún otro país del sur, algún país del mediodía, para que le pague los platos rotos en el cual se encuentra este país. Pero ningún país se atreve a buscarle, nadie, todos le dicen que sí a todo, para que Estados Unidos no los ataque. Así están. Y en este momento Estados Unidos está buscando quién lo haga, no puede salir del atolladero. Y dice la Biblia, no será la postrera como fue la primera. Versículo 30. Porque vendrán contra él naves de Chipre. Aparece la palabra Chipre o Chitim. Vendrán contra él naves de Chipre. Ahora hablemos acerca de las naves de Chipre. El ángel le dijo a Daniel, mira, vendrán, ese país del norte va a tener problemas porque van a venir contra él las naves de Chipre. Eso es lo que le dijo. Ahora, ¿qué cosas son las naves de Chipre? En la época de Daniel, ¿qué cosa era Chipre? Chipre es una isla. Eso que estás viendo tú, esa es la isla de Chipre. Esta es la isla de Chipre, obviamente hecha grande, esta es Chipre. Nota que Chipre está cerca de la orilla entre lo que es África, lo que era Egipto, y lo que era, obviamente, el Mediterráneo, Europa. ¿Qué ocurría? Lo que ocurría es que en aquella época, como la gente no sabía que la tierra era redonda, pensaban que el mar había monstruos, y pensaban que de pronto podían llegar a cierto lugar donde se acababa la tierra y se iban a ahogar. Entonces todos los que se dedicaban a ser marineros, lo que hacían es que navegaban bordeando, siempre cerca de las orillas,
Y Chipre era una isla conveniente. ¿Qué pasaba con Chipre? Lo que pasaba es que Chipre, todas las naves comerciales que venían de Europa, que venían bordeando, no se aventuraban